Hola, soy María José Córdoba y en este video se va a presentar la Ciudad de México, analizándola para observar si es una ciudad sostenible o no. En la Ciudad de México predomina el clima templado subhúmedo en un 87% de su territorio. Su recurso hídrico principal son fuentes subterráneas de agua. Esto se debe a que la ciudad está construida en un valle y no cuenta con un cuerpo de agua permanente, por lo que tiene que acudir a aguas subterráneas. Además, el 86% de la cantidad de residuos sólidos en la ciudad es acopiada y se lleva al relleno sanitario. El resto de la basura los civiles la tiran a barrancas y terrenos vacíos, contaminando aún más. En adición, la fuente principal de contaminación del aire son los vehículos, ya que es una ciudad con una gran población con necesidad de transportarse. Para el 2017 en la Ciudad de México circulaban 5 millones de automóviles, considerando que en ese año habitaban alrededor de 9 millones de personas. En la ciudad daba como resultado un 55% de la población con carro. Sin embargo, el principal medio de transporte es la red de transporte de pasajeros. Esta ciudad cuenta con un total de 9 millones de habitantes en el 2021. En adición, solo el 55% de los habitantes entre 15 y 24 años asisten a la escuela, y la mayoría de las personas en la Ciudad de México solamente llegan al segundo año de bachillerato. Las principales actividades económicas en la Ciudad de México son el comercio, servicios financieros y de seguros, transporte y turismo. Esas actividades conforman alrededor del 90% del PIB de la ciudad. Existe una tasa de desempleo del 7.3% y es la más grande del país. Finalmente, el PIB de la Ciudad de México fue de 3.1 millones de pesos en el 2019. Para checar la contribución al cambio climático que tiene la Ciudad de México, se calcularon sus emisiones de dióxido de carbono por consumo energético y de gasolina. Los resultados fueron 9.8 millones de toneladas de CO2 por microwatts de toda la población y 6.7 billones. Esto demuestra que las emisiones de CO2 de la Ciudad de México contribuyen al cambio climático y afectan la salud de los habitantes, ya que dañan mucho la calidad del aire. Por consiguiente, se estudiaron los indicadores de sostenibilidad y se comenzó por el aspecto social. Aquí se estudió el nivel de educación, índice de analfabetismo y de acceso a servicios de salud. Se observó que para el 2020 el nivel de escolaridad es de 11.5 y en el país 9.7. Además, el índice de analfabetismo es de 1 de cada 100 y en el país es de 5 de cada 100. Asimismo, en el 2020 en la Ciudad de México, el 26.7% de la población no contaba con acceso a servicios de salud y en todo el país el 28.2% de la población. Hablando del aspecto ambiental, se analizó el consumo de agua per cápita y la cantidad de superficie de áreas verdes per cápita. Se descubrió que en el 2018 una persona utilizaba un promedio de 288 litros diarios y según el SACMEX deberían de consumir 96 litros. En adición, se observó que en el 2017 había un promedio de 7.54 metros cuadrados de superficie de áreas verdes por habitante y según la ONU deberían de ser 15 metros cuadrados de superficie. Estudiando el aspecto económico con los indicadores del salario promedio y el PIB per cápita, se encontró que en la Ciudad de México en el 2020 existe un salario promedio de 9.329 pesos mensuales y en el país es alrededor de 6.000 pesos. Adicionalmente, se observó el PIB per cápita en 2019 en la Ciudad de México de 346.975 pesos y en el país 139.597 pesos en promedio. Por último, se analizó el aspecto de gobernanza, utilizando la corrupción como indicador. Se descubrió que en el 2019 el 90% de la población de la Ciudad de México consideraba que los actos de corrupción en su entidad son muy frecuentes y en todo el país el 87% de la población. Se realizó una tabla comparativa en la que se entraron todos los datos de cada uno de los indicadores de sostenibilidad, seccionándolos en sus respectivos ambientes. Al comparar los indicadores con un valor estándar, se decidió qué color le correspondía en el semáforo de sostenibilidad, como se muestra en la pantalla.
Después de tener la tabla por cada indicador, se hizo una tabla resumida en la que se demostró el semáforo promedio de cada aspecto de sostenibilidad, como se muestra en la pantalla. Al evaluar cada uno de los aspectos de la ciudad que elegí para analizar si es sostenible, la Ciudad de México, capital de nuestro país, llegué a la conclusión de que no es una ciudad sostenible. Este fue mi veredicto final, ya que al analizar las tablas de los indicadores de sostenibilidad, se puede observar que, aunque cuenta con varios aspectos sostenibles, los cuales son el social y económico, también cuenta con aspectos que no lo son, que son ambiental y gobernanza. Además, tiene una gran cantidad de emisiones de dióxido de carbono que contribuyen al cambio climático y crean una pobre calidad de aire para los habitantes de la ciudad. Siendo la Ciudad de México la ciudad más importante del país y una de las más importantes en el mundo, hubiera esperado que fuera una ciudad sostenible. Esto no significa que la ciudad nunca se puede volver sostenible. Si se trabaja hacia los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, se puede lograr que nuestra capital sea sostenible. Sin embargo, va a ser un trabajo largo y difícil, ya que todos los habitantes deben contribuir para poder lograr la meta. Además, el gobierno es el que más tiene autoridad hacia esto y en la tabla de los indicadores de sostenibilidad es un aspecto que se encuentra en amarillo, lo que lo va a hacer aún más difícil. No obstante, no dudo que en el futuro la Ciudad de México se transforme en una ciudad sostenible.